De esta tarde se titula Reconoce tu más grande necesidad, tu necesidad más grande, tu mayor necesidad. Voy a ponerme aquí que me gusta más. Gracias. Reconoce tu más grande necesidad. Y vamos a ver qué nos dice el Señor acerca de esa necesidad. En Romanos capítulo 3, versículo 19. Yo voy a leer la Nueva Versión Internacional porque es aún más clara y creo yo más fiel en este pasaje por lo menos. Mira lo que dice ahí. Ahora bien, Romanos 3, 19. Ahora bien, sabemos que todo lo que la ley dice, lo dice a quienes están sujetos a ella, para que todo el mundo se calle la boca y quede convicto delante de Dios. Por tanto, nadie será justificado en presencia de Dios por hacer las obras que exige la ley. Más bien, mediante la ley, cobramos conciencia del pecado. Pero ahora, sin la mediación de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios de la que dan testimonio la ley y los profetas. Esta justicia de Dios llega mediante la fe en Jesucristo a todos los que creen en Él. De hecho, no hay distinción, pues todos han pecado y están privados de la gloria de Dios. Pero por su gracia son justificados gratuitamente mediante la redención que Cristo Jesús efectuó. Dios lo ofreció como un sacrificio de expiación que se recibe por la fe en su sangre, para así demostrar su justicia. Anteriormente, en su paciencia, Dios había pasado por alto los pecados, pero en el tiempo presente ha ofrecido a Jesucristo para manifestar su justicia. De este modo, Dios es justo y a la vez el que justifica a los que tienen fe en Jesús. ¿Dónde pues está la jactancia, el orgullo? Queda excluido. ¿Por cuál principio? ¿Por el de la observancia de la ley? No, sino por la fe. Porque sostenemos que todos somos justificados por la fe y no por las obras de la ley que la ley exige. ¿Es acaso Dios solamente de los gentiles? Sí, también es Dios de los gentiles, pues no hay más que un solo Dios. Perdón, había dicho, ¿es acaso Dios solo Dios de los judíos? No, lo es también de los gentiles. Sí, también es Dios de los gentiles, pues no hay más que un solo Dios, y Él justificará por la fe a los que están circuncidados y mediante esta misma fe a los que no lo están. ¿Quiere decir que anulamos la ley con la fe? De ninguna manera. Más bien, confirmamos la ley. Y ahora vamos a buscar el libro de Apocalipsis. Apocalipsis capítulo 3, unos cuantos versículos nada más. Apocalipsis capítulo 3. Versículo 17, es un mensaje del Señor a la iglesia de la Odisea. Apocalipsis 3, versículo 17. Tú dices, yo soy rico, me he enriquecido y no me hace falta nada, pero no te das cuenta de que eres un infeliz, miserable, pobre, ciego y desnudo. Eres tú. Por eso te aconsejo que de mí compres oro refinado por el fuego para que te hagas rico, ropas blancas para que te vistas y cubras tu vergonzosa desnudez, y colirio para que te lo pongas en los ojos y recobres la vista. Yo reprendo y disciplino a todos los que amo. Por lo tanto, sé fervoroso y arrepiéntete. Mira, estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré y cenaré con él y él conmigo. Reconoce tu más grande necesidad. No es lo mismo necesitar algo que querer algo. No es lo mismo lo que quieres que lo que necesitas. Y te voy a poner un ejemplo de mi vida particular para que veas que no es distinto lo que quiero que lo que necesito. Hay diferencia. El otro día fuimos al supermercado y allí me encontré una caja con 4 cosas
que a mí me gustaban mucho, que yo las quería. Palmera de chocolate suprema. Cuidado, no era la palmera de chocolate de toda la vida que lleva un baño de chocolate por arriba y otro por arriba. No, palmera de chocolate suprema. Eran más pequeñas pero rellenas de algo, no lo sé, porque no las comí. 2 euros. 2 euros. Cogí el envase, me fijé en ellos, palmera suprema. Miré el envase ahí y yo dije, esto lo necesito. Después fui y se lo dije a la jefa y digo, he visto ahí unas palmeras de chocolate supremas. Hay que comprar pescado y pan. Lo que necesitamos es pescado, pan, eso es lo que necesitamos. Así que hay que comprar lo que necesitas y no lo que quieres. De pronto volví a la realidad y dije, verdaderamente las palmeras supremas de chocolate no las necesito. Las quiero, pero no las necesito. Y sabes, el gran problema nuestro es que confundimos las palmeras supremas con el pescado y el pan. Me explico. Vemos con lo que necesitamos, que es diferente. Nuestros padres nos daban la comida que no nos gustaba porque la necesitábamos. Hijo mío, las lentejas tienen mucho hierro. Cómetelas. Es que no me gustan, sí, pero las necesitas. Y nos daban el jarabe amargo, y a veces nos daban jarabe de palo, porque no nos gustaba, pero lo necesitábamos. Entonces, nuestra vida no se basa en lo que queremos, sino en lo que necesitamos. ¿Me sigues? ¿Sí? ¿Lo estamos viendo? Bien. Entonces, ¿cuál es nuestra mayor necesidad? No lo que tú quieres, porque, bueno, si hablamos aquí ahora de lo que queremos, podemos sacar un papel y un lápiz y podemos apuntar lo que queremos. Las palmeras supremas, el coche supremo, la tele suprema, lo que tú quieras poner ahí, el supremo, lo que tú quieras. La necesidad más grande la puedes poner ahí, lo que tú quieres, lo que para ti es una necesidad más grande. Pero eso sería un engaño. Porque si Dios nos diera lo que queremos y no lo que necesitamos, ¿qué Dios sería? Si el Padre le diera a su Hijo todos los días palmeras supremas de chocolate en vez de un filete, pescado, pan y tal, ¿qué clase de Padre sería? Entonces nosotros, ¿por qué vamos a Dios para pedirle lo que queremos y no lo que necesitamos? Porque tenemos un problema, el problema del engaño del pecado, amigo. El pecado es engañoso, porque nos hace creer que algo lo necesitamos cuando en verdad solo lo queremos. Solo es algo que viene del engaño del corazón. Y mira, en Apocalipsis capítulo 3, leemos de una iglesia que ellos decían que todo estaba bien. Yo soy rico y me he enriquecido y no tengo necesidad de ninguna cosa. Pero el Señor les dice, tú eres un desventurado, pobre, infeliz, miserable, mendigo. Tú crees que todo está maravilloso, de que todo está muy bien, pero en verdad eres alguien que necesita ropa porque está desnudo, necesita ver porque está ciego, necesita colirio, o sea, necesita ropas blancas para revestirse, necesita entonces colirio para ver porque no puede ver. ¿Y eso por qué? Porque el pecado, lo peor del pecado es que nos engaña. Si el pecado viniera a nuestra vida simplemente con lo que es lo malo, malísimo, lo peor, lo rechazaríamos enseguida. Diríamos, oh, qué horrible, esto no lo quiero yo. Uf. Si el pecado fuera que nos pegaran un palo cada vez que vamos a hacer algo malo, entonces nadie pecaría, o muy pocos.
Pero el problema del pecado es que se disfraza de tal manera que destruye nuestra relación con Dios, altera el ritmo de lo que deberíamos desear y no deseamos, y lo que deberíamos querer y no queremos, y hace que todo se convierta en nuestra vida en una miseria. Porque no solamente el pecado hace separación entre nosotros y Dios, que eso es lo más grave, sino que además el pecado hace separación entre las personas y hace separación entre nuestro propio ser, en lo que deberíamos querer, lo que deberíamos anhelar y no queremos ni anhelamos, sino lo contrario. Entonces debemos reconocer cuál es ese engaño del pecado, porque en verdad en este mundo toda la miseria, toda la injusticia, todo lo malo que hay proviene del pecado. ¿O no? ¿Por qué hay divorcio? ¿Por qué hay aborto? ¿Por qué hay injusticias? ¿Por qué hay guerras? ¿Por qué hay hambre? ¿Por qué hay pobreza? No es por el pecado. No es porque confundimos la necesidad con la voluntad. No es porque nosotros mismos estamos apartados de Dios y apartados unos de otros y no nos importan los otros. De hecho, el profeta Jeremías hace una radiografía del corazón humano, hace una analítica del corazón humano, hace un escáner del corazón humano, hace un análisis de él y dice: el corazón del hombre, ¿cómo es? Engañoso, perverso, más que ninguna cosa. Porque el corazón del hombre, nuestro propio corazón humano, nos engaña y eso hace que nos sintamos desgraciados. Porque si no vemos nuestra miseria, si no vemos nuestro pecado, no correremos al Señor Jesucristo como debiéramos. De hecho, debemos entonces ver la maldad de nuestras vidas para que vayamos a Jesús. Porque de otro modo no seremos impulsados a hacerlo. Mientras que no veamos nuestra necesidad, no iremos. Mientras que tú te sientas sano, no irás al médico. Mientras que tú no sientas la necesidad, no irás a quien te la pueda suplir, porque estarás engañado creyendo que todo está bien, cuando en realidad, ante los ojos de Dios, eres un desventurado, pobre, ciego, miserable. Y sabes, el gran problema del pecado y el gran problema de los seres humanos es que pensamos que el pecado es hacer cosas malas. Eso es lo que todo el mundo ha enseñado. ¿Qué es el pecado? Robar, blasfemar, mentir, adulterar. El pecado es, pues, hacer cosas malas. ¿Haces tú cosas malas? No, entonces no soy pecador. Yo no mato, yo no robo, yo no maltrato a mi esposa, yo cuido de mis hijos, yo soy responsable en mi trabajo, soy alguien que no hace cosas malas, por lo tanto no hay pecado. O al menos no soy tan pecador como otros. Ahí consiste el engaño del pecado, porque nos hace compararnos con los demás, nos hace compararnos con lo que los otros están haciendo peores que nosotros, entonces nos sentimos mejor. En realidad nos pasa a nosotros como en el hospital, cuando uno llega al hospital te ingresan porque estás enfermo y dices, sí, pero hay otros más enfermos que yo. Yo no estoy en la planta de oncología, amigo. Yo no estoy en la planta de diálisis donde están los que no tienen, los que el riñón no les funciona, o los que tienen cáncer, o los que están ya en los desahuciados, en la unidad del dolor. Yo por lo menos estoy en traumatología, aquí se salva alguno. Entonces, piensas que estás mejor. Pero ¿cuál es la medida entonces? ¿Cuál es el agente que va a denunciar nuestro pecado? Bueno, vamos a verlo. Porque lo que quiero que veamos en esta tarde es que son tres cosas sencillas, fáciles. La ley de Dios es quien expone la condición de nuestros corazones, no nosotros mismos, no la gente. La ley de Dios ha sido dada para eso. La segunda cosa es que el Espíritu de Dios va a usar esa ley de Dios para hacernos ver nuestra condición. Y la tercera cosa es que ese mismo Espíritu de Dios nos va a mostrar a Cristo y vamos a ser fascinados por Él. Vamos a ser sobrecogidos por Él cuando veamos de dónde nos saca Él. Vamos por lo primero. Mira, ¿cuál es la ley de Dios? La ley de Dios no es no hagas cosas malas y sé buena persona. La ley de Dios es Mateo 22, 36 al 40. Cuando Jesús responde a la pregunta de ese hombre que para tentarle le pregunta, ¿cuál es
¿Cuáles son los mandamientos principales? Oye Israel, dijo Jesús, el Señor es uno y ama al Señor tu Dios con todo tu corazón y con todo tu ser y con toda tu mente. Y respondió Jesús, este es el primer y más grande mandamiento, el más importante de todos, pero el segundo se parece a ese. Ama a tu prójimo como a ti mismo. De estos dos mandamientos dependen la ley y los profetas. Luego entonces, ¿cómo sabemos los pecadores que somos? No lo somos porque lo hayamos leído en un libro, porque nos lo hayan enseñado en el colegio, porque los demás nos lo digan. Sabemos quiénes somos cuando nos miramos en el espejo de la palabra de Dios, en el espejo de la ley de Dios. La ley de Dios dice que no le amamos a Él por encima de todo y que tampoco amamos al prójimo como nosotros mismos. Por medio de la ley conocemos el pecado. Por medio de la ley de Dios conocemos quiénes somos. Mientras que tú cumples la ley, la policía no vendrá a tu casa para denunciarte. Pero si no cumples la ley, la policía vendrá a tu casa y te pondrá una denuncia. La ley de Dios está quieta mientras que tú no vas a mirarla. Pero cuando la miras, entonces ves la realidad. ¿Y cuál es la realidad? La realidad es que el Señor exige en su ley que tú y yo le amemos a Él con todo nuestro ser. Mente, corazón, alma, todo lo que somos. Que le amemos a Él por encima de todas las cosas. Que le amemos a Él más allá de nosotros mismos. Y amemos también al prójimo por encima de nosotros mismos. Es decir, que vivamos para su gloria 365 días al año y busquemos el bien del prójimo 365 días al año. Eso quiere decir que debemos ser perfectos en el amor a Dios. Y la pregunta es, ¿quién es perfecto en el amor a Dios? ¿Quién es perfecto en el amor a los semejantes? Porque la ley exige eso. ¿No lo has pensado? ¿No lo hemos pensado? La ley de Dios no dice, sé buena persona. No dice, no mates ni robes. No te emborraches. No vayas a lugares terribles, no te juegues el dinero en el bingo. La ley de Dios no dice eso. La ley de Dios comienza diciendo, ama al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente y con todas tus fuerzas y al prójimo como a ti mismo. Pero si no amamos a Dios, todo lo demás va a venir después. El amor a Dios es la base de todo. Sin embargo, nosotros no amamos a Dios. ¿Obedeces las órdenes de la ley de Dios? No solamente si evitas sus prohibiciones, sino que le amas. Porque amar al Señor es la clave de todo. Ya lo dijo el apóstol Pablo. El que no ame al Señor Jesucristo es maldito. ¿Sí? Porque el primer mandamiento, ¿cuál es? Ama al Señor tu Dios. ¿Quién es el Señor tu Dios? Jesucristo es Dios también. Es su segunda persona. Si tú no amas al Señor Jesucristo, estás bajo maldición. Sea maldito. Luego entonces nosotros estamos bajo la maldición de la ley. Hay un espejo que mi esposa compró el otro día en unos almacenes muy conocidos. Es un espejo redondo que tiene dos caras el espejo. Por una cara es un espejo normal de toda la vida. Es el espejo del baño de siempre. Tiene un flexo así para acercártelo o alejártelo según quieres, para afeitarte o maquillarte o lo que sea. Tiene ese espejo, ¿no? Entonces si lo pones así un poco más retirado, te ves y dices, no estoy mal para la edad que tengo. Ahora verás. Le das la vuelta al espejo. Tiene aumento. El espejo ese tiene aumento. Se aumenta. Quiere decir, se ve las patas de gallo. Se ven las arrugas, se ve que me afeité mal, se ven los pelos de la nariz, se ve todo.
se ve el pelo de donde no tal, el pelo de donde no debería de estar y sí está y al revés. Todo eso se ve porque el espejo de aumento muestra cómo eres en verdad. Tú puedes mirar la ley de Dios de lejos y decir, a ver, yo parece que estoy obedeciendo a Dios, porque mira, yo hago esto, hago lo otro, esto no lo hago, el otro más allá. Pero lo que dice el Señor Jesús es, a ver, ¿tú quieres ir al rey, tú quieres ir al cielo? Bien, ahí está la ley de Dios, acércate al espejo, dale la vuelta ahora. Primero en el espejo normal, oye, pues no estoy tan mal. Pero dale la vuelta ahora para que veas. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma, con toda tu mente y al prójimo como a ti mismo. Mírate en el espejo del aumento. Mira cómo tú eres. Ah, amigo, no eres tan hermoso como parecía. La señora se pintó los labios y se dejó por ahí unos bigotes. Es que no me miré bien en el espejo. El caballero se afeitó y se cortó como yo por aquí el otro día, un desastre. Nos miramos como verdaderamente somos. Y es en el espejo de la ley de Dios donde tenemos que mirarnos. Esa ley de Dios y no nuestra propia ley. Porque lo que habían hecho los judíos era rebajar la ley para así poder cumplirla. Claro, como está muy alto eso, ellos querían salvarse por sus obras, querían salvarse por su obediencia, querían salvarse cumpliendo lo que la ley exige, lo cual es imposible. Como está muy alto, bájalo un poco, hombre. Bueno, hay que amar a Dios, pero con el intento vale. Y el prójimo, los samaritanos no están en el prójimo, eso no los pongas. Tú pon al prójimo los buenos, pero los malos no. Pero luego viene Jesús y dice, no, es que tienes que amar al enemigo también. Acabáramos. No puedo amar a mis amigos, así que a mis enemigos. Pero dice, amar a tu prójimo como a ti mismo. Bendecid a los que os maldicen. Por favor. Bastante con que aguante que me maldigan. No. Bendecid a los que os maldicen. Haced bien a los que os ultrajan y os persiguen. Orad por los que os persiguen, como hemos hecho hoy. Pero eso exige la ley de Dios. Luego entonces nosotros no nos basamos en lo que la gente dice, no, él era muy amigo de sus amigos. ¿Qué mérito tiene eso? Si amáis a los que os aman, ¿qué recompensa tendréis? ¿No hacen también eso los incrédulos? Pero yo os digo, amad a vuestros enemigos. Luego, la ley de Dios exige que tú y yo primero amemos a Dios con todo nuestro ser, y para demostrar que amamos a Dios con todo nuestro ser, ahora tenemos que amar a los que Dios ha hecho, aunque sean enemigos nuestros, también con todo nuestro ser, como nosotros mismos. Luego entonces, la ley de Dios nos coloca en un lugar imposible de estar, imposible. Como esto no lo queremos reconocer, entonces llega la gente y dice, no, pero mira, si tú lo intentas, Dios como que te acepta. Digamos que Dios se da cuenta de que tú lo has intentado sinceramente y entonces como que te acepta. Pero la ley de Dios sigue estando ahí. Y esa ley no va a pasar, sigue estando ahí. Y la ley de Dios te va a señalar, tú no amas a Dios, tú no amas a tu prójimo, tú vives para ti mismo, el yo es el centro de tu vida. Tú no estás pensando en la gloria de Dios y en el bien de tu prójimo, tú estás pensando en ti mismo, en hacer lo que quieres. A ti lo que te gusta son las palmeras de chocolate, no comprar el pan y el pescado. Luego entonces, la sociedad dice, hombre, pero si a ti te gusta y no molestas a nadie, hazlo. Eso dice la gente, ¿no? ¿Qué problema hay? ¿A ti te gusta? ¿No dañas a nadie? Hágalo. Porque cuando se aparta uno de la ley de Dios, del espejo de la ley de Dios, se aparta uno de la norma de la ley de Dios, todo cabe. Y cualquiera puede hacer lo que quiera, porque en verdad todo cabe, pero la ley de Dios sigue estando ahí y nos expone, nos muestra cómo verdaderamente somos. La báscula no engaña. Así que cuando yo me subo a la báscula, lo siento, es lo que hay.
El espejo no engaña. La culpa no la tiene el espejo. La culpa no la tiene la báscula. Es lo que hay. Y el Señor dice, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y al prójimo como a ti mismo. La segunda cosa es que el Espíritu Santo va a usar esa ley. ¿Para qué? Para mostrarnos lo que realmente somos. Y por medio de la predicación del Evangelio, Dios quiere mostrarnos lo que realmente hay en nuestro corazón. Y el apóstol Pablo no tiene miedo de eso, porque él dice, hay dos leyes en mí. La ley del pecado me lleva a pecar, aunque yo no quiero, me lleva a rastras, pero me lleva a pecar. Y la ley de mi mente me lleva a obedecer a Dios. Con mi mente me deleito en la ley de Dios, pero mi carne me conduce al pecado y me siento miserable, porque quisiera yo ser libre de esto. Y soy libre, dice, gracias a Dios por Jesucristo. Pero Pablo ve que hay una miseria dentro de él, porque la santa ley de Dios le dice, oye Pablo, tú no estás amando a Dios como debieras. Tú no estás amando al prójimo como debieras. Tú estás lejos de cumplir eso. No lo puedes cumplir y te debes sentir, por lo tanto, miserable. Pero la ley de Dios no nos lleva a la desesperación. Nos lleva a la desesperación para que nos apartemos del orgullo y nos apartemos también de pensar que vamos a ganar el cielo. Pero la ley de Dios nos lleva a que seamos honestos. Tú no vives así, ni yo tampoco. Tú no vives amando a Dios y amando a tu prójimo. Es una mentira. Ni un solo día de tu vida tú has amado a Dios y a tu prójimo como a ti mismo. Ni uno solo. Y si vivieran 1000 años, en 1000 años ni tú ni yo obedeceríamos ni un solo día, ni un solo mediodía, ni un solo cuarto de hora. Ese mensaje, o sea, esa ley. Porque esa ley dice que tenemos que amar a Dios por encima de nuestras vidas mismas, por encima de todas las cosas. Y yo por naturaleza soy propenso a amarme a mí mismo. Yo lo que quiero es sentirme bien. Cuando me siente bien y yo esté bien, ya estaré contento. ¿Eso cómo se llama? Egoísmo. Yo lo que quiero es que no me moleste nadie. Yo no molesto a nadie, no quiero que me molesten a mí. Así que quiero que me dejen en paz, quiero hacer lo que yo quiero. ¿Eso cómo se llama? Egoísmo. Y cuando hacemos el bien a otra persona, bueno, voy a hacerle el bien, pero es para que se calle y me deje tranquilo, porque es que me tiene frito. En verdad lo voy a hacer a regañadientes, pero tengo que hacerlo. Es mi obligación. Y obedecemos a regañadientes, arrastrándonos los pies, como movidos por la obligación y no por la verdad del Evangelio. Entonces siempre va a ser defectuosa nuestra obediencia y siempre estamos en pecado. La ley descubre la naturaleza del pecado en nosotros, descubre la fuerza del pecado, nos revela la culpa del pecado. Entonces la ley es beneficiosa en un sentido porque, aunque nos condena, como el guardia civil que nos echa la multa porque nos pillaron, pero también nos muestra que debemos ser expulsados de nosotros mismos para ir a Jesucristo. Porque mientras que no veamos la fuerza del pecado en nuestras vidas, no entenderemos la gran salvación que tenemos en Jesucristo. El gran problema nuestro es cómo le pasaba a esa iglesia. Ellos ya se habían convertido, ellos ya eran una iglesia, nada más y nada menos que la iglesia de la Odisea, vivían en una época de mucha comodidad, era un lugar, la Odisea, un lugar próspero, allí había dinero, había comercio, la gente vivía bien, y la iglesia se había acomodado al mundo, creyendo que ya todo lo tenían hecho. Y decía en esta iglesia, escribe al ángel de la iglesia en la Odisea, tú dices, el testigo fiel, el que todo lo ve, tú dices tú eso, yo soy rico, me he enriquecido, vivo bien, todo está bien, lo estoy haciendo muy bien, lo estoy haciendo de maravilla. Pero ¿qué dice el Señor? Y no sabes, eso no lo sabes, porque estás bajo el engaño del pecado, que en verdad eres un desventurado, pobre, ciego, desnudo, un miserable. No lo sabes, porque has sido engañado por el pecado. Y es por eso que habían expulsado a Jesucristo. ¿Tú sabes de una iglesia que ha expulsado a Jesucristo? Esta iglesia lo había hecho. ¿Cómo si no dice el versículo 20?
mira, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Arrepiéntete, dice, porque yo reprendo y disciplino a todos los que amo. Sé fervoroso, sé celoso, arrepiéntete. ¿Qué había pasado con esa iglesia? Yo te le digo lo que ha pasado. Ellos perdieron de vista la maldad de sus propios corazones. Pensaron que eran buenas personas, pensaron que todo estaba bien, pensaron que no necesitaban nada más, que ya habían resuelto el problema que tenían, ya se habían convertido a Dios y ya decían, qué bueno soy, cada día soy mejor, qué bueno. No se habían mirado en el espejo de la ley de Dios, no se habían mirado en el espejo de Jesucristo y están viviendo la autosuficiencia y entonces para ellos Cristo no era necesario. No necesitaban tanto como antes. Mira, yo soy salvo ya. Como ya soy salvo, ya Jesucristo me salvó, ahora yo voy caminando y veo que voy progresando, voy avanzando. Y ellos habían caído en la autosuficiencia, en una confianza en sí mismos y no en la gracia de Dios, en una dependencia de sí mismos y no de la justicia de Dios. Ellos pensaban, soy rico y me he enriquecido, yo no necesito ya más nada, ya tengo todo lo que tenía que tener y me siento tan satisfecho conmigo mismo, me siento tan satisfecho con lo que he logrado y por lo tanto Jesucristo había sido apartado de sus vidas. Y ese es el grave peligro que corremos cuando ignoramos lo que la ley de Dios dice. La ley de Dios está dada para que veamos que es absolutamente imposible que agrademos a Dios por nosotros mismos jamás. La ley de Dios ha sido dada para mantenernos en el lugar que nos corresponde, que es de rodillas. La ley de Dios nos ha sido dada como un espejo, como una lupa, como una lámpara, mejor dicho, tan clara que nos haga ver que solo Jesucristo es supremo en nuestras vidas. Que no tenemos ni una gota de justicia por la cual podemos presentarnos delante de Él, que no hay ninguna medalla, que no hay ningún mérito, que no hay ni una obra, que no hay nada absolutamente que nosotros podamos hacer para agradar a Dios, porque aún dijo Jesús, cuando hiciereis todo lo que se os ha mandado, y Dios mío, ¿quién puede hacer eso? Cuando hiciereis todo lo que se os ha mandado, decid, siervos inútiles somos. Si nosotros no vemos el gran problema de nuestro pecado y no nos sentimos sucios delante de Dios, no entenderemos lo glorioso que es Cristo y lo maravilloso que es su Evangelio. No lo disfrutaremos igual. Mira, cuando uno pasa hambre y ha pasado mucho tiempo sin comer, abre una lata de sardinas y le parece lo más maravilloso del mundo. Señor, gracias por estas sardinas que voy a tomar. Están caducadas y todo, pero me da igual. ¡Qué rico me está! Esto me sabe a gloria. Porque como he pasado tanta hambre, por fin me como un chusco de pan y un poco de sardinas y me parece como que estoy en el hotel mejor del mundo. Porque pasé hambre. Y sabes, la ley de Dios es el espejo donde tenemos que mirarnos siempre para ver nuestra verdadera condición. Y entonces Cristo, que no es ni mucho menos miserable, sino todo lo contrario, nos va a revestir de Él. Para eso ha sido dado. Mira, verás. El Espíritu de Dios es como un agricultor. Vamos a poner ese ejemplo, que también está en la Biblia, porque Jesús a veces pone el ejemplo del labrador. Mi Padre es el labrador. Bueno, pues vamos a suponer que el Espíritu Santo es como el labrador. Y escucha esto. ¿Cuándo se va a sacar más fruto de la tierra? Cuanto más profundo se labra. ¿Sí o no? El arado pasa profundo por la tierra. El arado que es cuchillas, que rompen la tierra, que rajan la piedra, que sacan fuera las piedras que hay en la superficie, con el fin de que la semilla caiga más profunda y lleve más fruto. El gran problema de la agricultura antigua es que al haber poca fuerza, el niño el que llevaba, que muchas veces era un niño, el niño yuntero que llevaba la yunta de las mulas y un arado pequeñito que se introducía como 20 centímetros, nada más. ¿Qué pasaba? Que al arar el campo
al no profundizar las piedras que había por debajo de la superficie no se veían, se sembraba ahí y se secaba. Eso dijo Jesús, que cayó la semilla entre pedregales, es decir, que había piedra por debajo, porque ningún sembrador echa semilla donde hay piedras. Hay tierra, pero poca tierra. Tenía poca profundidad, dice Jesús, y había piedra por debajo. La piedra que había por debajo impedía que la raíz entrara. ¿Qué hay que hacer entonces? Labrar bien profundo, amigo. ¿Para qué? Para romper esa piedra que está ahí, esa costra, esa lámina dura que impide que la semilla eche su raíz hacia adentro, hacia más adentro. Y al hacer eso, era cuando había fruto. ¿Cómo labra el Espíritu Santo nuestras vidas? ¿Cómo hace que lleven fruto en la santificación, que lleven fruto en la gloria de Dios? Labrando profundo. Es que eso nos duele y no queremos. No queremos porque queremos que el Espíritu Santo nos dé muchas cosas, pero que no labre profundo. Que eso nos duele. Y cuando a veces en algunos cánticos se dice que el Señor nos quebrante, vamos a suponer que esto es nuestra vida, ¿no? Vamos a poner este ejemplo. ¿Ves aquí una hoja? Esta es nuestra vida. Y decimos, Señor, quebrántame, transfórmame, moldéame a tu imagen, Señor. ¿Lo hemos cantado eso alguna vez, no? Sí. Eso es un cántico del Espíritu Santo. Vale. Estamos pidiéndole al Espíritu Santo que labre profundamente nuestras vidas, ¿sí o no? ¿Sabes lo que significa quebrantar? Esto es quebrantar. Es duro, ¿eh? Y una vez que eres quebrantado, nunca vuelves a ser igual. Ahora intentas hacer esto. Nunca eres igual. Porque has sido quebrantado. Pero mientras que eso no ocurra, tú no vas a ser el papel donde va a escribir Dios, porque Dios escribe en papeles arrugados. Aquí escribe Dios, aquí el Señor no escribe. ¿Y qué es lo que hace Dios entonces con nosotros? Labrar profundo. ¿Y cuál es la cuchilla que el Espíritu Santo usa? La santa ley de Dios para decir, oye, Fran, tú no amas al Señor de verdad. Con todo tu corazón, toda tu alma y tu mente y tus fuerzas, tú no lo haces. Es verdad, Señor. Y al prójimo como a ti mismo, si eres un egoísta, si eres un egocéntrico, tú solo piensas en las palmeras de chocolate. Bueno, es un decir, es un ejemplo que pongo. Tú piensas en lo que a ti te conviene, pero tú no pones a los demás primero, porque tampoco pones al Señor primero. Entonces yo me presento así ante el Señor. Ay, Señor, yo quiero que tú escribas en mí. Pero el Espíritu Santo dice, ahí no voy a escribir yo nada. Aquí sí. Los de la iglesia de la Odisea decían, yo soy así. Mira qué hoja con renglones y todo preparado, qué bonita, qué plana, qué bien para abanicarse, qué bien está. Pero el Señor dice, no, tienes que estar así. No sabes que tú eres un desventurado, pobre, ciego y desnudo. Tú te ves así, pero en verdad eres así. Y por esto, hermanos, tenemos que mirarnos en la ley de Dios. Porque dice Santiago que el que se mira atentamente en la ley de Dios, en la ley de la libertad, entonces se vuelve hacedor de ella y no solamente oidor. Y termino. Solamente Cristo será el todo en todo para nosotros cuando nos demos cuenta de que no somos nada. Al principio, cuando hemos leído Romanos, hemos visto que solo hay una justicia que Dios acepta. Solo Dios nos acepta por una justicia, y esa justicia no la fabricas ni tú ni yo. Es la justicia de Cristo.
que recibes por la fe. ¿Y cuándo me doy cuenta yo de que necesito esa justicia de Cristo para estar en la presencia de Dios? Puesto que por lo que la ley exige, ninguna persona puede ser justificada, puede entrar a la presencia de Dios. Entonces, ¿cómo me doy cuenta yo de eso? Me doy cuenta cuando veo la ley de Dios y digo, Señor, yo no te amo así. Claro que no. Entonces, ¿cómo podrías presentarte entonces delante de Él? Solo por la justicia que viene por la fe. Solo por la justicia de aquel que sí amó al Padre con todo su corazón, con toda su alma, con toda su mente, con todas sus fuerzas, aquel que amó a su prójimo, incluyendo al enemigo, como a sí mismo. ¿Y quién fue ese? ¿No te parece maravilloso eso? Él, y solo Él lo hizo. Entonces la ley de Dios nos desespera, porque dices, ¡qué horror! Yo no soy así, yo no hago eso, nunca jamás lo haré. Entonces esa ley de Dios dice, mírale a Él. Él sí lo hizo, Él sí obedeció, Él lo cumplió todo. No te mires más a ti mismo, mírale a Él, mírate una vez a ti mismo y mira 1000 veces a Cristo. Porque Él sí, Él amó al Señor con todo su corazón y con toda su ser y con toda su mente y al prójimo como a sí mismo. Él cumplió la ley y los profetas. Y por eso dice Jesús a esa iglesia. Y este es el mensaje maravilloso que el Señor le da. Él le dice a esa iglesia, estáis mal, estáis en pecado, lo estáis haciendo muy mal, me habéis echado fuera por vuestro propio orgullo, dice el Señor, por eso te aconsejo, ven a mí y compra oro refinado por el fuego, para que te hagas rico de verdad. Ropas blancas para que vistas y te cubres tu vergonzosa desnudez, y colirio para que te pongas entre los ojos y recobres la vista. Yo reprendo y disciplino a todos los que amo. Arrepiéntete, ven a mí. Esa es la idea. La idea es que nosotros tenemos que mantenernos siempre mirando la ley de Dios y siempre mirando a aquel que cumple la ley de Dios, que es Cristo. Entonces, tú vas a recibir el oro refinado. Vas a recibir, ¿qué? Las ropas blancas. El oro refinado, las ropas blancas de la pureza de quién son, de Cristo. Ven a mí, yo te las doy. Y nos recuerda lo que dice Isaías, venid y comprad sin dinero y sin precio. Es por esto que ahora la ley de Dios se convierte en una bendición. Y esto es lo maravilloso del Evangelio. Porque verás, y te dice, la ley de Dios te declara maldito porque no has cumplido los mandamientos que se resumen en dos. La ley y los profetas se resumen solo en esos dos mandamientos. Entonces la ley te dice, eres maldito. No hay solución para ti. Mereces la condenación y estar apartado del Señor por toda la eternidad. Y la ley de Dios te desespera. Pero el cumplimiento de la ley como tu tutor que te lleva de la mano, te presenta delante de Cristo, delante de la cruz, y simplemente te dice, mira al que está colgado ahí. Él sí obedeció, lo hizo por ti. Mírale a Él. ¿Quién es obediente? ¿Quién es fiel? ¿Quién es perfecto? ¿Quién hizo toda esa justicia? Es Cristo, ¿no? ¿No te parece asombroso Él? ¿No te parece maravilloso Él? ¿Qué más podría hacer para ganar tu amor, tu lealtad? ¿Qué más tendría que hacer Él para conmoverte, para producir en ti la obediencia, la alabanza, el regocijo, sino Él? Por eso le dice, tú eres rico, pero esa riqueza no vale. Y tantos en el día de hoy, amigos. Qué pena me da esto. Señor, dame dinero. Señor, dame una muela de oro.
Señor, dame comodidades, dame un coche nuevo y un jet nuevo. Esa es la riqueza que buscan de Dios. Y no se dan cuenta que son miserables, pobres, ciegos y desnudos. Pero dice el Señor, ven a mí, y yo te voy a dar la justicia, el oro verdadero, la santidad, la pureza verdadera. Él es el Hijo de Dios. Y en Él, al creer en Él, tú has cumplido la ley. Ya no hay condenación. Y ahora la ley de Dios, te miras en ella y dices, estoy espantoso. Mejor voy a mirar a Cristo. Te miras en el espejo de la ley y dices, qué horror, Dios mío. Y luego miras a Cristo y dices, qué grande eres, Señor. Y luego te miras en el espejo y dices, oh Señor, qué horror. Y luego vas a Jesús y dices, oh Señor, qué amor. Eso es la vida cristiana. Te mantienes ahí, te mantienes postrado, te mantienes horrorizado por tus pecados y fascinado por Cristo. Horrorizado por tus pecados y fascinado con Cristo. Horrorizado por tus pecados y fascinado con Cristo. Y siempre es así, y siempre te regocijas, y siempre estás humilde, y siempre estás lleno, y siempre estás revestido de su justicia. Porque cuando te ves realmente desnudo, entonces dices, Señor, recúbreme con tu piedad y con tu gracia. Eso es ser cristiano. Pero para eso, amigo, el Señor tiene que labrar bien profundo. Vamos a orar al Señor.